Hola, hola, mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Bienvenidos a tu canal. Voy a hacer un video muy hermoso. Es un video que tiene de base un corazón y es un buquet de rosas. Para todos los enamorados del mundo, para todas las personas suscritas a mi canal, con mucho amor para ustedes. Los quiero mucho. Los que no se han suscrito aún, suscríbanse. Los que ya están suscritos, mil y mil gracias. Entonces, iniciemos con el video. Iniciamos entonces con este proyecto que es una base de forma de corazón para colocar flores artificiales. Este cartón se llama cartón piedra. Es un cartón que es lo suficientemente grueso, tiene como 3 milímetros. Si ustedes no tienen este cartón piedra, pueden utilizar cartón paja. En la cajita de descripción del video yo les voy a dejar esta mitad del corazón. Ustedes lo ponen para el otro lado y ahí ya les queda el corazón completo. Les recomiendo siempre, por favor, miren todo el video. Yo ya corté la base y la lijé un poquito con una lija número 100 para que les quede muchísimo mejor, más terminadito. En este mismo cartón, el cartón mide 1 metro por 70 centímetros, que es lo que mide un pliego de papel generalmente. Yo corté, de alto tiene 16 centímetros. Para que el cartón les dé forma como redonda, entonces ustedes con otro rollo de cartón le van a hacer de esta manera al cartón. Miren, aquí se les va a cortar, pero eso no importa, porque posteriormente lo vamos a forrar. De esta punta a esta punta mide 42.5 centímetros y de acá para acá otros 42.5 centímetros. Lo vamos a colocar de esta manera, miren, aquí en el centro, y para que me pegue, yo lo voy a pegar con silicona caliente, solamente para darle la forma. No para que me vaya a quedar pegado definitivamente, no. Miren, de esta manera lo voy pegando, lo tengo ahí para que me dé la forma hasta que se me seque. Si aquí, cuando ustedes lo van a pegar, les sobra medio centímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, se lo cortan para que les quede aquí perfectamente bien la forma de corazón. La forma ya la tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pegarlo con esta cinta de enmascarar. Le van a poner a todo alrededor, porque esta cinta sí ya nos va a pegar muy bien el cartón. Como posterior a esto lo vamos a forrar, entonces necesitamos que esté bien firme. Le puse también una cinta aquí en este extremo para que nos forme muy bien el corazón. La vamos a forrar con esta lona que se llama cuerina. Hay que pegarla con este pegante que es especial, que se llama AXW. Este pegante es como un boxer que hay necesidad de aplicarlo en este producto y en este para dar un tiempo, unos 10 o unos 15 minutos para posteriormente ya pegar. Cuando yo digo un tiempo, es un tiempo de secados. Voy a cortar de largo 87 centímetros. Ahí me va a sobrar un poco que yo voy a cortar al final. Y de este ancho estoy cortando 23 centímetros. ¿Por qué 23 centímetros? Porque lo voy a pegar acá, que mide 16. Voy a doblar un poco para acá y voy a doblar otro poco para acá. Yo debo aplicar el pegante, se ayudan con un palito para que lo distribuyan de forma uniforme y lo vamos a ir pegando por partes. Por ejemplo, yo voy a pegar esta parte de aquí. Voy a ponerle también acá. Recuerden que no le pongo en este borde ni en este, porque ese borde es lo que voy a doblar. Entonces todavía no le pongo. Igual distribuyo, espero mi tiempo y entonces ya les digo cómo vamos a empezar a pegar.
Ya está un poquito seco el pegante. Acá dejo 2 centímetros, acá dejo un poquito más, unos 3 centímetros, y lo pego. Cuando yo lo haya montado aquí, ya no lo puedo volver a levantar, nada. Ahí ya lo dejo. Ahí ya. Y entonces lo voy bajando de esta manera para que no se me hagan grumos. Entonces, como lo vamos pegando es por partes, lo que yo les digo, miren, entonces ustedes aquí levantan, le ponen el pegante aquí, le ponen el pegante acá y lo van bajando, lo van bajando, lo van bajando hasta que lleguen a este punto de aquí. Si aquí les queda esto muy largo, entonces lo cortan. Para pegar esta parte de acá, ¿cómo lo voy a hacer? Lo recorto de esta manera, lo recorto. Le pongo el pegante aquí y el pegante acá y lo voy pegando. Mire que aquí me va quedando un poquito montadito uno encima del otro. Así, mire, de esta manera lo voy pegando. Y acá igualmente. Acá, si no tengo necesidad de cortarlo mucho, entonces no lo corto para que me quede aquí bonito este terminado. Cuando ya la tenga pegadito todo, ya se los muestro para pegarle esta parte del corazón. Miren lo lindo que nos va a quedar. Miren que acá ya nos quedó totalmente pegado. En esta parte de abajo, miren que yo le recorté para que nos quedara perfectamente bien pegado y nos dé la vuelta, ¿no? El último paso es que vamos a cortar con el mismo molde otro corazón para pegarlo aquí encima y que ya nos quede terminado. Esta es como la primera parte, porque vamos a tener otra segunda parte para que ustedes hagan su buque de rosas. Recuerden que esta base es para un adorno de flores, pero artificiales. Ya esperé los 10 minutos, entonces ahora sí lo pego. En el otro lado hago exactamente lo mismo. Cuando digo el otro lado me refiero a este lado y a este lado de acá. Le voy a poner el pegante, lo voy a pegar y ahí ya terminamos este hermoso proyecto. Hasta acá sería el proyecto. Elaboren esta primera parte, estén atentos a la segunda parte. Me gustó muchísimo el proyecto, muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por sus suscripciones. Nos vemos en el próximo video, en esa segunda parte. Un abrazo y chao, chao.